Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Sin embargo, aún así, deseo, sí, cada día anhelo regresar a casa y ver el día de mi llegada. Homero. Alejandra ha encontrado y descubierto que su mayor tesoro es abrirse a lo que la vida le va mostrando. El teatro, la risa y la ancestralidad la acompañan y le vienen a recordar que su expansión también abarca espacios inesperados. Hola a todos, hola Alejita, Tati, hola. ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo y honrada de esta invitación. Esas invitaciones que me dice yo quiero tenerla en el podcast. Gracias. Alejita, bueno, tú y yo nos conocemos de un tiempo, desde hace un tiempo, pero igual sería muy bonito que nos contaras quién eres. Mi Nati, pues muchas gracias. Esa pregunta es muy importante en estos momentos de vida. Uno casi siempre contesta el nombre, la profesión. ¿Quién soy? Yo podría decir que en este momento soy una apasionada de la vida, buscadora, soñadora. Soy de nombre Alejandra, mi nombre es Alejandra Bojacá Basurto, estudié fisioterapia, empecé por unos caminos distintos a los que estoy actualmente. Me especialicé en ejercicio físico para la salud primero y bueno, en paralelo estaba haciendo mucho el tema de terapias alternativas, donde finalmente también me especialicé, hice muchos estudios alrededor de eso. Y luego estos caminos de la vida me fueron llevando a otro elemento muy interesante y en el que me he ido formando en los últimos años, que es la parte de fisioterapia en salud mental. Entonces, pues, ¿quién es Alejandra? Alejandra es una mujer soñadora que vive feliz en su mundo de unicornios, donde allá todos somos felices. Soy una buena amiga, me considero muy buena amiga. Creo que la amistad para mí es un valor muy importante. Creo, no estoy segura. Para mí la amistad es un valor muy importante y por eso me la tomo muy en serio. Soy mamá, soy la hija mayor, soy hermana, feliz y orgullosa. Soy tía, eso. En este momento puedo decir que soy una mujer feliz y tranquila. Se nota. Gracias. Alejita, yo trato de explicar un poco que todo esto de autoobservación y espiritualidad, comúnmente, pero no es como una regla, va ligado a un momento como crítico, un momento que uno hace como clic. ¿M? ¿Cuál fue como ese momento en el que tú hiciste clic? ¿Hubo algún momento que tuvieras que como que fue demasiado pesado, demasiado como que se caía el mundo para que tú hicieras clic? Pues no realmente, no así de esa Ujú. manera, digamos. O a mí me empieza esta curiosidad más bien de las cosas como distintas a lo convencional y a lo cotidiano. Estando en la universidad estudiando fisioterapia, Ujú. tuve un profesor, tuve profesores maravillosos en la universidad y además tener grandes amigos con quienes hablo aún hoy en día. Yo tengo, no sé si deba decirlo, más de 25 años de egresada. Entonces, eso es algo interesante cuando empiezo a contar estos recorridos de la vida de, oh, por Dios. Y allí en la universidad teníamos un profe muy, muy querido por todos nosotros, que siempre nos llevó a ver el tema del cuerpo, de estudiar el cuerpo, que es lo que hacemos, digamos, una de las tantas cosas maravillosas que hacemos los fisioterapeutas, como de una manera distinta, ¿no? Él era como muy disruptivo en la clase
Entonces nos ponía como a explorar los diferentes planos, arriba, abajo, en el piso, y entonces esto era como una clase totalmente diferente a lo convencional, ¿no? Y en esas clases empecé a pensar, bueno, aquí hay algo distinto, y pues te estoy hablando de hace un montón de años que estaba hasta ahora en el pregrado, ¿no? Cada vez que yo tenía esas clases quedaba como con muchas preguntas bueno, ¿qué pasa más allá del cuerpo físico, ¿no? ¿Qué pasa? Porque cuando me muevo en el piso de cierta manera o en alguno de los tres planos de arriba, abajo, en el medio, me siento distinta, ¿no? Ya me hacía yo algunas preguntas que de pronto allí no eran tan, ¿cómo decirlo? Como que no había hecho tanta conciencia como hoy de esas preguntas, de qué es lo que pasa, por qué me siento distinta en este tipo de movimientos, ¿no? Como Y ahí empieza curiosidad. mi curiosidad. Sí, es exacto, estamos conectadas. Ahí empieza mi curiosidad de empezar a ver esas otras formas. Y estando en la universidad también y viendo como que a mí todo esto me gustaba, uno de mis compañeros ahora, de mis grandes amigos, budista, él me dijo como, Ale, imagínate que vienen unos grandes maestros del budismo tibetano al centro de meditación budista, a uno de los centros de meditación budista en Bogotá, y yo veo que a ti te gustan estas cosas, como suelen decirle a uno también, ¿no? Tú que te dedicas a esas cosas, que creo que de eso hablamos un poco más adelante. Entonces, si quieres, puedes venir. Entonces, fui a conocer a estos grandes lamas tibetanos, unas personas mayores que yo digo, yo los veía y digo, deben tener como 200 años, porque en esta sabiduría y en esta belleza, Mm. pero unas personas totalmente, digamos, activas, independientes, pero que se ve en su rostro el tiempo de la sabiduría también, ¿no? Sabiduría. Ujú. Entonces fue muy bello empezar a conocer también allí ese otro espacio y me permito ir hilando lo que me estabas preguntando. eh, yo fui criada en la religión católica, muy, muy católica. Mi madre es ella dice que ella dice, y yo lo creo también, que ella es un testimonio de vida de uno de los milagros de Jesús misericordioso. Y digamos que esta parte también me generaba curiosidad. No llego a estos caminos como por una crisis. Todavía allí no me había preguntado cómo conecto estas cosas, Ujú. cómo conecto lo biológico, lo fisiológico, físico, que es muy importante y que lo tenemos que saber porque es que en este cuerpo físico es en el que habitamos y es al que le pasan las cosas. Y además el que tiene una cantidad de información que creo que esa era otra de mis curiosidades, es en este cuerpo físico pasan un montón de cosas y yo creo que va más allá sin quitarle importancia, insisto, de saber el origen, la inserción, la inervación, la acción, ¿no? De todos los músculos y todo cómo funcionábamos desde Como allí. muy fisiológico, Claro, pasando a otra cosa. una visión biológica, insisto, muy importante. Y digamos que a mí me quedaba la curiosidad, eso debe estar habitado por otra cosa, algo debe haber allí. Sí, sí. Entonces, esa fue mi curiosidad. Y bueno, por fortuna no tuve que llegar allí por una crisis. Entonces, después pasan cosas más interesantes todavía. Bueno, para mí en mi vida, ¿no? Por ejemplo, nunca había hecho meditación o entrar en silencio, que es algo muy específico, o por lo menos allí lo encontré muy claro en el budismo tibetano. Bueno, hace mucho tiempo, después hice también como ese clic o esa articulación entre las enseñanzas del budismo, las enseñanzas del catolicismo, donde en efecto, por ejemplo, el silencio es muy importante. Creo que eso Ujú. no lo practicamos mucho, pero la meditación allí cuando llegan estos seres tan maravillosos, se hicieron muchas prácticas de meditación, entonces empiezo como a incursionar allí oiga, esto me pareció interesante y vuelvo al punto de me sentí diferente. El tema de la mente,
¿no? Además que como que siempre hablamos de la mente y es como que estuviera Ujú, aquí en la cabeza, pero siento que la mente está como en el corazón, entonces, realmente está como en todos los órganos. ujú. Entonces, esa parte me gustó y seguí allí como aprendiendo mucho de la meditación, de la quietud. Yo siempre he sido como súper activa y de hacer y de crear y, ¿no? Esto de la quietud para mí era como, no, esto no es para mí, pero de todas maneras seguí, ¿no? Como aprendiendo, eso fue muy interesante. En este caminar llegan unas personas, creo que cuando uno empieza a hacer alguna práctica, sea la que sea, ya eso ahora está estudiado por la neurociencia, entonces uno ve cómo llegan otras personas hablando de lo mismo o ves alguna cosa en esa época digo yo, no había tanta red social y tantas cosas, o sea, el acceso a la información era un poco distinto y no tan rápido. Wow, cómo ha pasado el tiempo. Entonces, también nos enteramos por una persona que estaba allí que venían unos grandes maestros de la práctica de sanación por imposición de manos de Mikao Usui, que es una persona japonesa y que se ha dado a conocer como Reiki. Ok. Entonces dijimos, bueno, interesante. Además dijimos, bueno, sanación por imposición de manos. Lo único que entendimos en ese momento fue manos. Manos. Creo que lo otro todavía no lo teníamos tan claro. Y dijimos, no, pues interesante, fisioterapeutas, manos, ahí es. Entonces fuimos allí a esta formación con estos compañeros con quienes íbamos al budismo y pues hicimos la formación de Reiki. Esto fue también una historia totalmente distinta porque allí nos empiezan a decir, y entonces el cuerpo no es solamente el cuerpo físico, sino también está el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, y era como que, ¿qué? Entonces no hay solamente un cuerpo, entonces los 7 cuerpos y bueno, wow. Entonces nos abre también como un panorama totalmente distinto de la enseñanza convencional y como te digo, Total. biológica, que si bien es muy importante, pues entonces empezamos a hilar esto y fue como, wow, y yo decía, pero un momento, además, tú sabes que en fisioterapia nos enseñan todos los procesos. No quiere decir que en estas terapéuticas no haya, ¿no? También hay unos procesos, una Mm, forma, o sea, no es una cosa como que venga por allá de la estratosfera, porque creo que también allí, y aprovechamos este espacio para decirlo, no es una cosa estratosférica, Ni no es mística. algo que no tenga, ¿cómo decirlo? Que no tenga fundamentación, que la Ujú. tiene y va más allá de lo científico, porque no es que no tenga el fundamento científico, lo tiene, pero siento que algunos fundamentos científicos se quedan cortos a toda la fundamentación que puede tener este componente energético y emocional y mental, ¿no? Así es. Entonces allí es donde empiezo yo a seguir descubriendo, porque seguía yo como en esa curiosidad bueno, y entonces, ¿qué es lo que habita este cuerpo físico? ¿Cómo es que venimos habitando? Allí nos empiezan a hablar de la conexión que tenemos como seres humanos en el planeta que habitamos, cómo lo que nosotros hacemos impacta en muchos sentidos a nuestros contextos, ¿no? Y no solamente al núcleo cercano, sino al más lejano también, ¿no? Entonces esto era como, wow. Y era como nos vamos a conectar o, por ejemplo, poder hacer una sanación y empiezo yo o ¿qué será sanación? ¿No? O sea, sanar qué, imposición, o sea, tengo que poner las manos. Ah, no, pero es que también se puede hacer a distancia. Digo, pero a distancia al fin, ¿qué? ¿Se las pongo o no se las O pongo? no sé. No, es que sí se puede, ¿no? Entonces tú te conectas con una persona que está allá y yo era como, ¿qué? Y entonces sí, la persona va a hacer, a sentir y yo era como, pero ¿cómo? Entonces, entender esta conexión también fue muy interesante de saber que podemos intervenir, por decirlo de alguna manera. No me gusta mucho esa palabra, pero digamos que estamos como muy acostumbrados a esos términos en la vida de otros, más allá de también el tema de lo biológico y lo físico Ujú. y, bueno, no se te mejoró el dolor o de buenas que se te mejoró el dolor y adiós. Entendiendo además que eso, por ejemplo, el dolor también era como
como una comprensión un poco distinta, ¿no? Cuando el cuerpo duele, te puede estar hablando de otras cosas y era como, Total. pero ¿de qué cosas, no? Entonces, Ujú. entender estos significados que los saberes ancestrales y las medicinas ancestrales han comprendido por años fue como, wow, porque estábamos aprendiendo un saber ancestral que llegaba de Japón. Esa es otra cosa interesante. Yo empecé a conocer los saberes ancestrales de fuera, de lejos. Yo, como que la parte nuestra, que también tenemos una sabiduría ancestral en nuestro país de nuestros indígenas bellísima, la vine a conocer después y también súper afortunada por eso, porque además está súper conectado, ¿no? Lo que nos dicen nuestros indígenas de la comprensión del cuerpo, de la conexión con la naturaleza, es muy similar a lo que nos dicen las sabidurías ancestrales asiáticas, por ejemplo. Y no sé si me fui Sí. ya por entre las ramas o... No, 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 pero sí es verdad porque es al final toda lo que es la medicina o la sabiduría ancestral, si uno lo piensa realmente, todas hablan de lo mismo en diferente forma, diferentes términos, pero al final es como honrar la tierra, honrar tu vida, y si honras tu vida, honras la de otros, cuidar el espacio, que es también tu cuerpo, pero el espacio que estás alrededor, que somos energía. Mm. Si uno lo mira es como es algo muy similar, cambia la forma en que te lo dicen, pero es muy similar al final. Es muy bello porque eso que tú mencionas y rescato lo de la energía, ¿no? Como que cuando hablamos de energía también hay como cierta prevención o las personas se van allá como a la estratosfera. Para mí, digamos, y estas son ya como interpretaciones muy personales desde mi experiencia, esa energía es cuando eso que no vemos, ¿no? Pero sabemos que ahí está, ¿no? Lo percibimos, lo sentimos, eso como cuando nos vemos con las personas, cuando llegamos a los lugares, uno percibe la energía y es eso que nos permite conectar, que no se ve, pero ahí está, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían como, pero es que usted, ¿cómo hace para saber? Entonces le digo, es exactamente como la red de internet. Me conecto al Wi-Fi, ¿usted lo está viendo? No, usted no lo está viendo, usted está viendo los F. Ay, no, pues claro, estoy conectado. Claro, pero usted ve la Wi-Fi, La no la red. ve, ¿no? Ujú. La red está allí y te conectas, ¿no? Pues ahí estoy conectado, lo mismo. Pasa exactamente igual que con la energía. O sea, por eso es que funciona la sanación a distancia o Ujú. por eso funciona la oración, ¿no? Tantas personas cuando le dicen a uno como, Eso iba a te decir. recomiendo que hagamos cadena de oración por la salud de tal persona. Y es como, y muchas personas a mí en la consulta me lo dicen, es que yo creo en el poder de la oración. Y yo, por ejemplo, cuando atiendo sobre todo a personas mayores, que a mí me preguntan como, ay, ¿qué puedo hacer por usted? O le digo yo, ¿usted ora? ¿Hace oración? Sí, claro, todos los días, póngame en sus oraciones. Mm. Entonces, porque en efecto, una de las tantas cosas en las que creo, yo también creo en el poder de la oración, que te pongan en oración, en gratitud, es como el cuidado, ¿no? Como la oración de las mamás, ¿no? Sí. Ese poder también y esa fuerza. Y por eso, cuando las personas como que me cuestionan, entonces yo siempre les digo, bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, por supuesto. Entonces digo, bueno, pues que se note, ¿no? Entonces, porque a veces decimos que creemos en algo que no vemos desde el respeto y el amor que tengo, pero estamos queriendo controlar todo a nuestras propias fuerzas, ¿no? Ujú. Y cuando soltamos, y en esto que ahora está después de la pandemia, como que surgió tanto de soltar y confiar, y bueno, o por lo menos que es más visible, entonces que se note, ¿no? Que en eso que no vemos, pero que ahí está y que lo podemos hacer, es lo mismo que cuando llego
al tema de medicina tradicional china, por ejemplo. Yo Ahí iba sí a ir. ¿Cómo ¿cómo llegaste? Porque llego? nosotras dos nos conocemos por medicina tradicional china. Bueno, porque fuimos compañeras de trabajo, pero porque Alejandra fue mi terapeuta y fue por medio de medicina tradicional china. Como, o sea, de Reiki pasaste de una a medicina tradicional china. No, hice muchas cosas antes. Realmente, como te digo, siempre he sido muy curiosa y desde que entré en este camino bueno, muestre a ver qué hay más allá y cuando encuentro esto de, wow, hay un montón de cuerpos y toca ir explorando cada uno de esos cuerpos, hice muchas cosas más antes de llegar allí. En Sudamérica hay muchas formaciones muy interesantes de esto, que es un mundo también que uno no conoce, pues, o por lo menos para mí era como, "Ah, no puede ser, estas cosas existen", era como el diagnóstico era como una cosa como de mover las manos, ahora mismo se me pasa el nombre. Hice una formación con unas personas argentinas que vinieron y hablaban solamente de ciertas partes del cuerpo, de cómo el cuerpo te da respuestas digamos, a cómo está funcionando tu energía. Entonces yo empecé a formarme, fue por allí, como en la parte bioenergética, hice curso de poliedros, porque además cuando estudiamos las ciencias de la salud, solemos ser como muy mentales, ¿no? Entonces, muy bonito y todo lo de la energía, pero me vas explicando algo más concreto. Sí, sí. Entonces, no, mira, es que Platón estudió los poliedros y entonces la forma de los poliedros resuena con la forma de los poliedros cuando las moléculas bioquímicas y fue como, ay, gracias, ¿no? Y una cosa era la energía, pero otra cosa es cuando ya empiezo a entender cómo Como desde eso lo más mental, claro, muy cómo mental, funciona. es lo que pues, solemos, pues así nos enseñaron, ¿no? Tiene que ser una cosa, además que tú puedas ver, eso también era como muy importante, entonces, pues al principio era como lo de la energía muy interesante y todo, pero todavía me quedaba un poco allá en la estratosfera, entonces poliedros. Luego entonces llegó a toda esta formación bioenergética, las esencias florales y todo esto, cuando entonces allá las esencias florales ya era como mira, es que las plantas y entonces las emociones y entonces las emociones, claro, entonces las emociones afectan tu salud y los órganos y fue como, ¿qué? ¿En serio? Entonces, el nombre incluso de las esencias, ¿no? Mm, Tan hermosas que son, que es un mundo hermoso y bueno, llega también la sintergética, la creación de la sintergética con uno de nuestros grandes maestros, el creador, digamos, colombiano además. Entonces, Jorge. es el aprender de él y digamos, he tenido, insisto, la fortuna desde la universidad hasta todo esto que he aprendido de las terapias alternativas, de tener grandes maestros y aprender de ellos. Y pues sigo aprendiendo porque además es un camino que es como súper inmenso, que a veces también digo, ay, tal vez ya no quiero aprender tanto porque a veces saber algunas cositas se vuelven perturbadoras. Pero bueno, lo cierto es que cómo llego a la medicina tradicional china, en este curso fui a Chía también a aprender por allá de naturopatía, digamos, como comprender también un poco el tema de la alimentación, cómo esto se refleja en nuestro organismo y tal. A mí todo ha sido como la curiosidad. Allí había una persona que me parecía muy simpática y por la curiosidad de conocer a esta persona, llega diciendo como, es que voy a ir a un curso que vienen unos padrecitos y van a dar un curso creo que dijo de acupuntura o no, también me dijo algo de manos. Entonces yo dije como, "Ah, ¿sí qué? ¿Manos?" Entonces mira, ¿me puedes dar la información? En un sitio lejísimos, que además efectivamente era un sacerdote español que estaba trayendo unas personas que daban estos cursos donde primero empezó también el tema como energético y además una cosa muy creativa, que es la forma de enseñanza de esta escuela que vinculan el arte para enseñar y aprender lo que pasa en los cuerpos.
Entonces, para mí eso fue como, wow, porque otra de mis grandes líneas es, me encanta el arte, ¿no? A mí el teatro, la música, el teatro sobre todo, hice danza y teatro en la universidad todo el tiempo. Entonces, para mí esa expresión del arte y esta vinculación fue como lo máximo. Entonces, llego por esa curiosidad de esta persona que dice que va a ir allá, entonces llego yo a ver ese seminario y estas personas danzando y haciendo teatro. Y es un poco como que el intestino grueso y delgado saltaron por la ventana y entonces decían del corazón y los pulmones. Y yo decía, ¿qué? Esto fue para mí como que me explotó la cabeza. Y Ajá. dije, no, este es el lugar. Y entonces allí llegué y empecé a estudiar medicina tradicional china con un enfoque totalmente diferente, porque digamos que esta escuela también es muy disruptiva en esa enseñanza. Y a mí lo que más me impactó, más que la medicina tradicional china en ese momento, fue haber incorporado el teatro en la enseñanza. El maestro de esta escuela y los maestros de esta escuela empiezan a vincular el arte para transformar lo que pasa en la persona cuando entra en tiempos de enfermar o cuando su salud es diferente. Interesante. Entonces, para mí fue como fascinante, tanto así que años más tarde llego a ser profesora allí y para mí hacer lo que conocemos como docencia, haciendo teatro, fue algo absolutamente fascinante y que he rescatado en el tiempo en algunos escenarios también convencionales, siendo la profesora disruptiva que llega a hacer teatro en la clase. Entonces, bueno, así llegué a la medicina tradicional china. Y en este momento, ¿esa sería como tu técnica predominante, tu quehacer predominante? ¿Dices en la terapéutica? En general, digamos, como filosofía de vida. Ok. Bueno, esto ha sido también una construcción. ¿Qué podría decir yo de mi filosofía de vida? Wow, qué pregunta. Yo creo que mi filosofía de vida en este momento es como la suma de muchas cosas. Sí, no Ujú. podría decir que es una sola. En la terapéutica con las personas, sí, que trabajo mayormente el tema de medicina tradicional china, pero no es solamente eso, ¿no? Creo que en mi ejercicio profesional actualmente, o en mi quehacer actualmente, más que profesional, digamos, es como la suma de muchas cosas y siento que algo que se ha despertado mucho en mí es que soy muy perceptiva. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Pero creo que ahora soy más consciente de esas percepciones y entonces eso es lo que pasa en la consulta, ¿no? En los espacios también. Entonces habrá quien necesite, no sé, un ejercicio súper convencional porque así lo requiere inicialmente para romper ciertas cosas, por decirlo de alguna manera, para luego llegar a decir, vamos a hacer una meditación en movimiento, una meditación en quietud, una práctica de Qigong, un cambio en la parte de lo que comes, o sencillamente vamos a entrar en un momento de silencio y conexión para ver qué pasa con alguna pregunta. A veces es tocar, a veces es escuchar, a veces es acompañar en silencio para Ujú. llegar luego a la acción. Entonces es un poco eso, ¿no? Como, bueno, mi filosofía de vida sería como, vamos a sonreír primero, que es una de las prácticas además que me encantan, porque es uno de estos saberes, en los saberes ancestrales la sonrisa es muy importante Mm. y, y a mí sonreír me ha salvado la vida y creo que a muchas personas que han estado conmigo también. Y bueno, dentro de esa filosofía hay momentos de quietud, hay momentos donde tenemos que llevarnos a la acción, a veces de pronto sin ganas, pero hacerlo para ver qué pasa en estas cosas. Ujú. Entonces creo que sería así como en mi mundo de unicornios donde todos vivimos felices, es como una suma, un rompecabezas bello donde cada experiencia ha hecho
que crezca como persona y como pues profesional o terapeuta. Ujú. Aprendiste, has aprendido muchas técnicas, tenido muchos maestros, muchas filosofías, todas ellas cómo han llegado y han permitido que tú te puedas autoindagar, autoobservar. Y cómo ellas de alguna forma, si es así, te han permitido conectar con tu espiritualidad, entendiendo la espiritualidad como esa conexión de nosotros mismos o de nosotros con, llámelo algo más grande, Dios, universo. Bueno, esa es otra historia, esa es otra parte linda de la historia. Hay una escuela que habla de las vasijas, o varias escuelas hablan de cómo tenemos que mantener llenas nuestras vasijas. Y creo que para mí hay una vasija que es como de esas saberes ancestrales que han ido además nutriendo profundamente mi vida, ¿no? Y creo que empieza desde la mamá, yo creo, ¿no? Mi mamá siempre fue como en esa apertura de dejarme conocer, eh, aunque siempre ha insistido a través del tiempo en el tema de Dios y el vínculo con Dios, como te decía al principio, de esta crianza de la religión católica. Yo fui súper activa también, o sea, yo soy así toda como apasionada, ¿no? Me meto en una cosa, es como, sí, yo fui del grupo juvenil de la iglesia y yo cantaba en el coro de la iglesia, no iba a misa, no iba a una misa los domingos, sino que iba a 3 misas todos los domingos. Tanto que mi mamá a veces era como, pero otra vez va para la iglesia. Y le digo, pero mami, tú eres la única que se pone brava porque tu hija va a la iglesia. Entonces, también hicimos teatro en la iglesia, fue algo muy bello. Y creo que esas conexiones han sido muy importantes a través del tiempo para mí. Eso genera además algo que para mí también es muy importante, que son los vínculos. Cómo a través de esa oración y de la práctica en todos estos escenarios, genera vínculos con los otros y ese vínculo con los otros me permite también conocerme y saber un poco sobre mí. Esa es una de las cosas que hoy digo, wow, qué importante es conocernos. Saber de nosotros mismos es muy importante para poder transitar los vericuetos de la vida. Eso creo que lo aprende uno a través del tiempo. Siento, si las personas que nos escuchan no han entrado en la tarea, este es un buen momento para entrar, a conocerse, a conocernos. Y para cada quien es un proceso distinto, creería yo. Nos pasa, o creo que nos pasa a quienes somos mamás, ¿no? De uno quisiera que a los hijos no les pasaran ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero pues eso hace parte de su conocimiento, de su vida. Por supuesto, haremos todo lo posible para que su vida sea más fácil y más dulce y ojalá que ellos aprendan de esta manera como dulcemente a transitar esos momentos donde la vida se pone un poco compleja y apretada y tal vez difícil. Bueno, tengo una gran amiga y colega, porque gracias, los que hacemos esto también necesitamos que nos alineen la energía de vez en Sí, cuando. por favor, eso es 100%. Entonces, bueno, yo creo que no solo los que hacemos esto, sino todos deberíamos ir a que nos alineen alguna vez en la vida o varias veces. Entonces voy donde una gran amiga y colega, eh, me dice, Ale, es que contigo es como al contrario, uno siempre invita a las personas a autoobservarse, contigo es, ojo, no te sobreobserves, porque creo que en Bájale estos, 3 rayitas. sí, 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 bájale 3 rayitas a la autoobservación. Muchas de los saberes siempre te dicen primero contigo, Mm. antes de ir a hacérselo a los otros, porque creo que a todos también nos ha pasado que cuando aprendemos
alguna nueva herramienta o algo que consideramos que para nosotros es súper importante, le pasa, por ejemplo, a mi mamá cuando está el domingo en la misa y el momento de la palabra o la homilía dice, entonces dice, ojalá ya estuvieran escuchando esto mis hijas, dice mi mamá. Entonces, digo, claro, pero tómalo para ti, porque ya que tú lo estás escuchando, entonces eh, esto es siempre como, míralo contigo primero. Si hay una emoción que nos habita, si hay esa energía que nos mantiene y nos entretiene la vida, primero experimentalo tú. ¿Qué pasa contigo? Y tu experiencia va a hacer que seguramente nutra la experiencia de otros, ¿no? Entonces, así como en el avión, ¿no? Entonces, primero usa tú la mascarilla y luego vas y salvas a los otros. Entonces, siento que en estos caminos pasa igual. Primero contigo, ¿no? Cuando sabemos que hay una emoción que afecta a cada uno de nuestros órganos, cuando sabemos que los pensamientos que tenemos constantemente durante el día afectan nuestras emociones, afectan nuestro cuerpo físico, emocional, mental, espiritual, entonces es primero contigo. ¿Qué pasa contigo cuando yo les puedo asegurar, por lo menos conmigo, nada de lo que yo les recomiende, o más bien todo lo que yo les recomiende es porque lo he vivido y lo he experimentado yo primero? O sea, nunca le voy a Total. recomendar a alguien algo que yo no haya Mm. experimentado, así sea en una mínima parte, para saber qué funciona o qué no. También hay una cosa muy importante. Y es que nos tenemos que bajar un poco de esto donde, como ya lo experimenté, a ti te va a servir o no te va a servir. Es como las experiencias de vida son tan propias que yo puedo ser ese Mm. instrumento que te invita, ¿no? Porque me parece lindo esto de ser una invitación al otro, pero finalmente es tu camino, es tu proceso y yo, pues solamente soy ese instrumento. ¿M? Es posible que algo que a mí no me guste y que a mí no me haya servido, a ti te genere una conexión súper importante y te lleve a súper conocerte. Entonces, que a mí no me haya servido y que a mí no me haya gustado no significa que yo no lo recomiende tampoco. A veces recomiendo cosas que para mí no han sido tan significativas, pero sé que para otros sí y de todas maneras yo ya lo experimenté, lo puedo invitar a otros y vamos viendo qué pasa. ¿No? Sí, total, y Mm, creo que muchas veces caemos en ese círculo mm, de recomendar sin conocimiento o de recomendar porque creo que a mí me funcionó. mm, Y yo les comparto muchas veces a las personas con las que hablo es lo que a mí me funcionó a mí. Yo te lo mm, comparto, pero no quiere decir que a ti te vaya a funcionar y de la misma manera y de la misma forma y en los mismos tiempos. mm. ¿Mm? Son Entonces, comprensiones distintas. Creo que eso también, cuando actuamos desde el respeto propio y de los otros, esas recomendaciones son eso. Puedo hacer un montón de cosas por ti, pero finalmente es tu camino, es tu proceso y yo puedo acompañar, que es lo que hago también conmigo, ¿no? O sea, yo puedo hacer muchas cosas por mí y a mí en la escuela en la primera escuela donde aprendí medicina tradicional china, siempre nos decían como, hay muchas de estas herramientas, sí, podríamos decir casi que todas que las pueden hacer ustedes mismos, para ustedes mismos, ¿no? Pues interesante, si tú estás por allá en un lugar recóndito del mundo y no hay quien te haga, pues ya tienes la herramienta, hazlo por ti, ¿no? No te vas a dejar hundir o no te vas a dejar perder teniendo la herramienta, pues tienes que usarlas. Pero también nos invitaban a, listo, tienes que hacer una pausa y deja que otros hagan por ti. Y creo que eso también es súper importante porque a veces en este afán de querer ser nosotros los que podemos desde nuestras propias fuerzas y a veces hasta queriendo demostrar quién sabe qué cosa a otros, nos desgastamos mucho nosotros mismos. Entonces, en este autoconocimiento, también es muy importante arrodillarte y entregarte
a las manos de otros y Sí, tener esa confianza también yo te cuento lo que a mí me pasa y seguramente con tu saber y el mío podemos hacer algo, tejer en conjunto que nos provoque pues un mayor bienestar. total. En este camino que has recorrido, Aleja, ¿tú sientes que han habido situaciones u obstáculos para poderlo practicar, para llevarlo a la práctica? Sí, no, no y sí. Ah, a ver, claro, como soy tan apasionada, entonces, pues pasaba esto, como les contaba ahorita, ¿no? Pero otra vez a la iglesia. Entonces, como, sí. Entonces, después entonces ya fue como, otra vez a esa escuela. Claro, Entonces, en la familia suele pasar como en capas, ¿no? Como primero empiezan los círculos más cercanos, entonces hay quienes dicen, ay, buenísimo, y hay quienes era como, no puede ser, ahora te vas a volver actriz. Entonces yo, ¿y cómo, qué tiene? Con todo insisto, para mí es como el arte hace parte de la vida. Entonces, no sé si serán obstáculos, pero sí situaciones y personas. Incluso soy una activista en muchas mesas de trabajo en nuestro país. Bueno, y de hecho he estado también en conexión con otros países frente al tema de terapias alternativas en el ejercicio de nuestras profesiones como profesionales de salud. Entonces, porque allí hay mucha resistencia todavía y creo que allí sí ha habido obstáculos, ¿no? Como en el tema de lo que pasa a nivel legal, de lo que pasa en este ejercicio de enseñar. Entonces, ¿qué instituciones sí lo hacen? ¿Con qué tanta o no responsabilidad? Entonces, he sido una activista en eso también para mostrar que esto sí funciona, que esto sí tiene un sustento y que en efecto también hay que estudiarlo, ¿sí? Porque a veces o sea, estas prácticas que en muchos países tal vez no tienen el tema de la institución de educación superior, pero son muchos años de enseñanza en la escuela de ese saber que no podemos tampoco atrevernos a pensar que en un fin de semana, cuando nos enseñan una técnica cualquiera, podemos salir y hacer cosas. O sea, sí, siento que ahí total. en eso hay que tener un cuidado y un respeto sobre todo, un respeto enorme Por la por estos sabiduría. saberes, ¿no? Ujú. Estos saberes, todos, en las medicinas tradicionales indígenas de nuestro país, para que tú llegues a lo que los indígenas llaman abrir el canasto de estas sabidurías y que además lo abran a personas como nosotros, mestizos, como nos llaman ellos mismos, requiere un montón de tiempo y lo digo también con conocimiento de causa, o sea, estas cosas, como te digo, así como en la terapéutica, en la vida, yo he ido a los lugares, ¿no? He ido a aprender allá decía un amigo mío, de las barbas del maestro. O sea, yo voy hasta allá. O sea, cuando a mí me dicen, es que las culturas indígenas, uno dice, bueno, ya fuiste a una comunidad y te entraste no solamente De visita, de a la tour. foto de el miquito, la culebra, con todo el respeto que me merecen y me parece divino que haya esta opción de conocer otras culturas, pero cuando ya entras a conocer la cultura y vas Como una a inmersión. tomar de esa Ujú. cultura algo que va a favorecer tu salud y la salud de los otros. O sea, eso hay que tomarlo con mucho respeto, hay que caminar eso también, ¿no? O sea, debo transitar esos caminos. Yo tuve la oportunidad, y como te digo, en estas curiosidades y la vida ha sido absolutamente generosa y amorosa conmigo de presentarme seres maravillosos que me han llevado también hasta allí. Y fui a una comunidad indígena de los Huitoto del Amazonas a vivir lo que era esto.
¿no? De voy a la comunidad, qué significa estar en una maloca, qué significa construir una maloca, qué trabajo hacen las mujeres, qué trabajo hacen los hombres. En todas las culturas hay esto, ¿no? Cada quien se encarga de algo Ujú. y ese algo permite que haya un tejido y que todo esto funcione y que esta espiral, que no es una cosa jerárquica, sino esta espiral que va como ascendiendo, muestra cómo la comunidad puede vivir en comunidad, cómo la comunidad, si se enferma uno, entre todos pueden ayudar a que esa persona mejore. Si una persona, si una familia mejora, toda la comunidad mejora, Ujú. el territorio, bueno, todo esto. Y eso lo he hecho en varias comunidades. Entonces, como te digo, desde el respeto y hay esos obstáculos, ¿no? Que me preguntabas. De pronto por desconocimiento, creo que es el mayor obstáculo que hay, es ese, ¿no? El desconocimiento y la resistencia ante esa ignorancia, insisto, desde el respeto, eh, porque genera un poco de temor, ¿no? Eso que, Eso te iba a preguntar, el temor a lo pues desconocido, como como no no lo conozco. conozco, no, yo no puedo, yo no te puedo decir, ¿no? Y me pasaba con compañeros cuando estuve en las universidades, ¿no? Como vamos a hacer este trabajo, ven, vinculemos en la práctica lo de terapias alternativas. Y era como, no, pero es que yo no tengo ni idea. Le dije, no, pero es que pues tú no tienes ni idea, pero yo te puedo contar. O sea, es ahí este ejercicio nuevamente, como te digo, vinculante. No es el hecho de que tú vas por un lado y yo por el otro, que sí, porque nos vamos por caminos diferentes, pero eso no quiere decir que en algún momento no nos podamos encontrar allí, ¿no? Y tejer juntos desde nuestros propios saberes. Creo que esos obstáculos a mí me han permitido conocer personas maravillosas también. Hay algo y es que nombras varias cosas ahorita que me llaman la atención y es que si bien todo esto que has recorrido lo has puesto al servicio, hay algo que a mí personalmente me voló la cabeza y es tu ingreso a salud mental. Pues volvemos al punto, somos, o bueno, desde la profesión como muy cuadriculados, muy metódicos en la forma en que tenemos que, y pues cuando a uno le dicen salud mental, uno asocia otro tipo de profesiones en salud, no fisioterapia. Mm, Y resulta ser que fisioterapia tiene también mucho que ver, de hecho todas las profesiones de salud, y en general casi que todas, mm. tendrían mucho que ver con salud mental. Y pues para mí, por ejemplo, ha sido como darme cuenta y es como un wow, yo quiero saber cómo llegas a salud mental, Aleja. Esa es otra historia linda. Me has hecho preguntas que me hacen recordar momentos muy lindos de mi vida, que han sido también muy duros en alguna parte, en algún momento. Ahora que te escucho, digo, qué interesante, porque he estado como trabajando a través de los años en áreas transversales. Tú sabes que en nuestra profesión es como o te dedicas a esta área o a esta otra o a esta otra, y yo he estado como en unas áreas que son transversales, ¿no? Entonces como que el ejercicio físico es como algo transversal. Terapias alternativas es algo que para mí es transversal. Ujú. Y el tema de salud mental es otra cosa que me parece que es súper Súper transversal, transversal. ¿no? Es porque la salud mental no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos, ¿no? Así como el cuerpo, ¿no? Que uno diría, ay, es que el cuerpo es del fisioterapeuta, ¿no? Dice, ¿en serio? No, es que el cuerpo nos pertenece a todos también. Entonces, la salud mental, bueno, llego allí por una invitación de una gran amiga y colega a quien quiero mucho y siempre también le he dicho en los diferentes escenarios que agradezco profundamente esa invitación y que ella sabe que me salvó la vida en ese momento. Esto fue una invitación que me hace ella, quien en ese momento era la líder del grupo de fisioterapia en salud mental, para participar en el Congreso Nacional de Fisioterapia del año 2017. Contar esto también, digo, wow, ha pasado tiempo también, donde todavía no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una pandemia. No. Entonces, en ese congreso, como en todos los congresos, estos diferentes ejes temáticos,
y se abrió un eje muy importante allí que era justamente este de fisioterapia en salud mental. Entonces, que en ese momento fue así como algo súper llamativo. Para mí era como súper nuevo, ¿no? Y creo que en Colombia es un tema muy nuevo. Pues muy nuevo es un decir, o sea, nuevo en el que lo estemos hablando como más abiertamente ahora, porque muchos de los que trabajamos en el área llevamos muchos años también en el tema de fisioterapia en salud mental. Entonces, me hacen esta invitación como a varios de nuestros colegas. Ella lo que quería era como traer a varios colegas que estábamos trabajando el tema de salud mental en esas diferentes miradas. Entonces a mí me invita a dar una conferencia de fisioterapia, salud mental y terapias alternativas, como que hilara esas tres cosas y presentara allí con uno de los grandes exponentes de España, que yo era como, ¿qué? Me va a poner a mí a hablar con este que lleva un montón de años hablando de salud mental y de nutrición y no sé qué eso. Para mí fue como un súper reto. Y fue muy interesante porque estaba pasando, digamos, como en un momento complejo de mi vida y el hecho de tener que preparar esta conferencia fue como eso, ¿no? Como que así cuando ves el muñequito que está como allá en lo profundo y solo tiene una manito allá y te sacan y te jalan de la manito. Entonces fue muy interesante porque yo decía, no, pero salud mental y yo como que muestre a ver, ¿y qué es eso? Y oh, sorpresa, desde terapias alternativas hay muchos elementos que si bien no se llaman salud mental, están muy relacionados y son salud mental, ¿no? Esto de la energía que habita cada uno de los órganos, esto que se llama el Shen en la medicina tradicional china, el espíritu, ese espíritu que habita cada uno de los órganos, que se convierte en una emoción, que además transita nuestro cuerpo y que hoy lo entendemos y se ha venido abordando en fisioterapia a través de los años, el cuerpo y la corporalidad. Cómo además eso digamos, ahí entiendo yo como, oh, qué interesante, ¿no? Entonces hay una emoción que habita cada uno de los órganos y cuando no gestionamos esa emoción, el órgano empieza a tener como unas señales en el cuerpo y es cuando nosotros los fisioterapeutas que estudiamos el cuerpo decimos, ah, algo está pasando, ¿no? No siempre lo relacionábamos así. Entonces ahora es como, wow. Entonces para mí fue muy interesante poder entender cómo, por ejemplo, prácticas como el Qigong, en la medida que yo muevo el cuerpo con una conciencia de la respiración, con una conciencia del movimiento específico, como suele hacerse en una práctica de Qigong, es la posibilidad de armonizar también tu salud mental porque estás moviendo toda esa energía. Entonces, allí nos encontramos varios colegas hablando de estos diferentes elementos y empezamos a construir un concepto que todavía seguimos en construcción de qué es eso de la fisioterapia en salud mental, qué es eso de nosotros como fisioterapeutas hablando de salud mental y que además entendamos que no estamos haciendo intrusismo profesional porque no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Al contrario, hacemos parte de un equipo interdisciplinario donde esos diálogos son muy interesantes, donde nos permitimos, perdón el ruido del fondo, de la calle, donde nos permitimos esa conversación entre las diferentes profesiones. Eso creo que es muy importante también saberlo en todos los escenarios, no solamente en el de salud mental. Nosotros hacemos parte de grupos, de equipos, y nuestro saber también se puede tejer con el saber del otro. Entonces, en esa medida, fue muy interesante. Conocí allí personas interesantísimas, colegas de diferentes lugares del mundo hablando de salud mental desde sus experiencias y desde sus conocimientos, cómo la nutrición afecta a la salud mental. Creo que la pandemia nos dio un regalo muy grande. Sé que no fue fácil para ninguno, ¿no? O sea, a todos nos tocó una parte de la vida muy importante. Debemos agradecerle que sacó a la luz la salud mental, ¿no? O sea, ya ahora podemos hablar de estos temas y no es como
el hecho de que te estés enloqueciendo no, ya no es un chiste, sino es una realidad y es una realidad a la que tenemos que atender y Total. debemos atenderla con gentileza y debemos atenderla con amor y debemos Correcto. entender que la salud mental hace parte de nuestra vida también y como también nos habita, también tenemos la posibilidad de moverla, tenemos la posibilidad de armonizarla desde diferentes elementos. Yo uso unos con las prácticas que conozco. Ahora, por ejemplo, me parece muy interesante lo que está pasando con la neurociencia, que nos avala lo que llevamos practicando hace un montón de años y que además los en Yo te Oriente ya no iba lo a habían visto decir hace 5.000. que ellos ya lo eh, tenían re claro, ellos era como, ay, es exacto, así, y ¿no? uno muy a lo tradicional, ¿no? Y tú que lo sabes desde la práctica de yoga y todo esto, estas prácticas de Oriente que han sido tan claras Total, en cómo la quietud, el movimiento, el silencio, la pausa, ¿no? total, total. Favorecen la salud mental. Es que la meditación no es para todos. En efecto, nada es para todos, pero si todos hacemos algo que nos permita esto que decíamos más temprano del el autoconocimiento, Ujú, saber qué es lo que qué es lo que nos pasa, por dónde nos pasa, cómo nos pasa. En ese sentido, vamos a poder armonizar muchas cosas y transitar, insisto, esos momentos que de desequilibrio, porque digamos para la medicina tradicional china, cuando entramos en estos momentos de enfermar es un desequilibrio en alguna parte. Entonces tenemos que descubrir cuál es esa parte. ¿M? ujú. Y esas partes a veces llevan mucho tiempo entrando en desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo poco a poco podemos ir armonizando eso? Y eso se ve reflejado en nuestra salud mental. Todos hemos pasado por alguna experiencia de desequilibrio en nuestra salud mental y con herramientas a veces hasta desconocidas. Es como, a mí me dio como esto que era como medio raro, pero como que se me pasó. Y unos años más tarde le vuelve a dar un poquito más durito y ya tocó preguntar a ver qué será esto que le está pasando. Total. Entonces, seguramente todos hemos pasado por allí y creo que es muy importante reconocerlo y en ese reconocimiento ser absolutamente amables con nosotros mismos para poder ir eliminando ese estigma y más Mm. bien abrazando, creo que lo que han hecho las películas para los niños de las emociones y todo esto, lo que está pasando ahora en algunos colegios o en muchos colegios donde ya hay unas asignaturas o algunas prácticas que invitan tanto a los papás como a los niños a reconocer sus emociones, eso es absolutamente valioso. A mí eso no me tocó, por ejemplo. O sea, yo No, estoy teniendo que o sea, yo vengo a comprender esto de la salud mental cuando me hacen a mí esta invitación y fue como, ah, ¿en serio? Esto era lo que me estaba pasando cuando entré a la adolescencia, por ejemplo. Era no. como, wow. Y al final también es como que en ese proceso aprendes también a darle validez y reconocer Mm, las diferentes etapas de la del ser humano, no solo de mm, la salud, sino del ser humano. mm. Cada etapa viene con un montón de situaciones biológicas, Mm. emocionales, mentales, sociales, y eso lo hace bonito. Así Ah, es bonito. A veces no resulta tan chévere, pero sí, después. total. Un mensaje que tú quisieras que le llegara a la gente, un mensaje tuyo para nuestros oyentes. Qué bello. Bueno, pues mi gratitud y un mensaje, sonreír, disfrutar, respirar y hacer pausas y volver a sonreír. Creo que es muy importante que recordemos que en la vida las cosas sí pueden ser más fáciles, que
la sonrisa nos puede permitir recordar que si hay momentos donde hay alguna niebla, sonriendo podemos transitarla. El disfrute es muy importante siempre que rescatemos algo que nos guste hacer. Eso es muy importante para nuestra vida, que no lo olvidemos, que no nos dejemos para después en el disfrute, que nuestro cuerpo es absolutamente sabio y que cuando nos pide pausas hay que hacerlas, así nos toque obligados, como con la sonrisa. Cuando yo hago mis prácticas con grupos de personas, siempre les digo, sonrían. La sonrisa sincera que sale del corazón, así me toque obligada, porque el cerebro no sabe si es de verdad o de mentira. Hay que hacerlo, hay que sonreírle a la vida. Alejita, si hubiese una palabra que te definiera, bueno, aunque definir es como feo, a mí no me gusta mucho ya las definiciones, pero si pudiera definir tu proceso, lo que has hecho, ¿qué sería? ¿Cuál sería esa palabra? En una palabra, ¡ay, En horror! una. Ah, curiosidad. Sí, definitivamente. Eso te iba a decir, que este episodio es muy bonito porque es diferente en el hecho de que ha sido desde la curiosidad, la base de todos esos saberes y esos aprendizajes y esos movimientos que se han dado en tu vida, no solamente a nivel profesional y laboral, sino también personal. Ujú. Entonces, es súper bonito que no sea de pronto un evento como que hablábamos al principio, no fue un evento como algo crítico que separó como tu vida en un antes y un después, sino que ha sido la curiosidad propia, innata que has tenido. Y eso es Gracias maravilloso. a Dios. Bueno, ha habido eventos que han Claro. nutrido esa curiosidad. Y que también Ah, creería yo que esos eventos, por más difíciles que han sido hasta el momento, las herramientas que has aprendido también te han ayudado a sostener esos momentos, como no caer tan al fondo, sino lograr sostenerse y para poder volver a levantarse. las herramientas y las amigas. Por eso para mí la amistad es un valor en la vida tan importante, porque gracias a Dios de verdad y a la vida y al universo, en esos momentos complejos, siempre he tenido amigas que me han echado una mano y me han sacado adelante y me han ayudado a recordar incluso de esas herramientas que he tenido la fortuna de conocer y de experimentar, y que a veces también en los momentos críticos uno lo olvida, ¿no? Y a veces hasta pelea con las herramientas, así como cuando pelea uno con Dios, así, ¿qué es esto? Sí, sí. Entonces es como, no, pero respira, ya respiré, no me sirve para nada. Entonces es como, bueno, listo, no, venga, vamos a echar una manito, y una reunión de amigas ha servido para recordar que la vida puede ser más fácil, y que las herramientas siguen estando ahí, así esté uno peleado con ellas, y que cuando ya se te baja el revuelo de la cabeza, pues en efecto recordarlas y practicarlas hace bien. Pero sí, Total. por fortuna todo empezó más por la curiosidad que por un momento crítico, y en los momentos críticos, entonces, en efecto, creo que he tenido que profundizar un poco más en la curiosidad. Se vuelve a veces un poco más complejo, por eso a veces también digo, ah, ya no quiero saber más, pero eso se me pasa rápido y vuelvo a curiosear. Alejita, tú estás haciendo consulta. Sí, en este momento también tuve, la vida se encarga de hacer los cambios que uno desea en el fondo del corazón, pero que no se atreve a veces a hacerlos. Total. Entonces, sí, volví a reactivar mi consulta, mi espacio de talleres. He hecho
unos talleres muy bellos, presenciales y virtuales, donde efectivamente comparto pues estas herramientas que para mí han sido tan valiosas a nivel individual y colectivo, con empresas. Y sí, sí, estoy nuevamente en mi consulta, ahora aquí en Bogotá, de manera presencial, atiendo en galerías. Y de manera virtual, pues me contactan a través de mis redes sociales y allí hay un link para escribirme por WhatsApp si necesitan. ¿Cómo son tus redes sociales o cómo te pueden contactar? En Instagram estoy como Ale Bojaca, mi nombre corto y mi apellido, y B al final. Ale Bojaca, B larga. Ale Listo. Bojaca. Igual en la descripción de este capítulo quedará el perfil. Será Aleja, un honor. gracias. Mi corazón está así ensanchado de felicidad. Muchas gracias por estar, por el apoyo y porque yo sé que esto se va a difundir muy bonito y le va a gustar a muchas personas. Va a servir mucho. Nati, a ti por crear este espacio tan bello, por pensar en mí para ser una de tus invitadas, para mí un honor y una alegría. Sabes que te quiero profundamente, deseo muchísimos éxitos en este podcast, que además en ese poema tan hermoso de Ítaca pasan tantas cosas allí y que sé que esa es otra semilla poderosa que hoy estamos viendo Poniendo, sembrando, sí. que no sabemos todos los frutos que van a llegar, pero te aseguro que van a ser grandes y maravillosos. Eres una mujer encantadora. De verdad que muchas gracias por abrir estos espacios, por tu cariño y por la invitación. A Muchos ti, gracias, éxitos y un gracias. abrazo de corazón a corazón. Abrazos grandes, gracias Alejita. En nuestro próximo episodio nos acompañará un ser que encontró su camino de regreso en la angustia, la incertidumbre y la fe. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto. Bye.